Es el ex candidato a la vicepresidencia de la República y del candidato a la alcaldía, por lo menos alguien refirió ayer, el señor doctor César Montúfar. Montúfar y Páez, aquí en vivo y en directo, para ejercitar también cuestionamientos, especialmente en el caso Odebrecht. El principal autor de las denuncias de comprobada esencia, en mi opinión, ha sido Montúfar. Montúfar nos ha llenado de documentos, de un bagaje de investigaciones, de papeles, de testimonios, de, pruebas al canto. Y eso es lo que ayer le molestó terriblemente al ministro o exministro del Interior, José Serrano, que dio también una versión de lo denunciado por los dos distinguidos caballeros, Montúfar y Páez, de que en el Ecuador hace rato se inauguró una delincuencia muy organizada. En eso han sido coincidentes. Aquí hay una delincuencia organizada, una especie de sindicato. Y en cambio, en el área de la fiscalización o de la comprensión de este fenómeno, han habido un sinnúmero de actores, entre ellos precisamente el doctor Páez y el mismísimo doctor Montúfar. Entonces, cuando le dijo el doctor Serrano, le dijo, doctor, le deseo el mejor de los éxitos. ¿Cómo era la cosa? Tenga la bondad. Y ténganlo por seguro que mi voto no será por quien es el que presenta la denuncia y hoy ocupa el último lugar en las encuestas a la alcaldía de Quito. ¿En verdad está en el último lugar, doctor? Le agradezco al señor Serrano por las declaraciones. Primero, un gusto. Y usted, doctor Montúfar, ¿qué le dijo al doctor Serrano? No, yo solamente dije que le agradezco que no vaya a votar por mí. En realidad no busco jamás los votos de personas que están procesadas por la justicia, investigadas por la justicia. Así que me tiene sin cuidado y ojalá, imagino que el voto de Serrano será por otra persona y en eso yo me alegro muchísimo. Pero creo que ese no es el tema no es el asunto de la alcaldía de Quito, sobre eso podemos conversar en otro momento. El tema aquí es cómo el Ecuador, y en este caso la Fiscalía, y todas las instituciones ecuatorianas y los ciudadanos y quienes hacemos vida política, podemos responder ante el gran desafío que tenemos como país de reconstruir una institucionalidad en la que se puedan investigar todos los hechos de corrupción que se cometieron durante la década de la Revolución Ciudadana y además podamos los ecuatorianos conocer la verdad y tener reparación, porque evidentemente la afectación al Estado ecuatoriano fue una afectación de miles de millones de dólares, no estamos hablando de unos pocos millones de dólares, y además es una afectación que rebasa lo económico y que además topa, podríamos decir, la médula del sistema democrático, porque en realidad lo que tuvimos durante la década de la Revolución Ciudadana fue un sistema de delincuencia organizada, eso es lo que yo sostengo en la denuncia que presenté el pasado 5 de marzo, que además se revistió de legitimidad democrática, porque ésta se organizó desde la cúpula del Estado, se organizó desde el corazón mismo del Estado ecuatoriano, la función ejecutiva, teniendo al expresidente Rafael Correa como cabeza, como centro de esta organización delincuencial. Así que ese es el desafío que tenemos y me parece que el día de ayer, hoy y mañana están citados para su primera versión libre y voluntaria dentro del proceso de investigación que yo presenté y a petición mía, porque esa es una de las peticiones con las que inicio un conjunto de diligencias que ya he solicitado, comenzando desde Rafael Correa, que ayer no se presentó. Nosotros ya presentamos un escrito para que se le vuelva a citar
y se continúe con las citaciones. El caso de Jorge Glass, que pidió que no fuera tomada su versión en la Fiscalía, sino en la cárcel 4. Entiendo que va a haber una nueva fecha y estaremos ahí presentes en la cárcel 4 para además poder ejercer el derecho. Que lo puede hacer, ¿no? Por supuesto que sí, como en denunciante. El procedimiento judicial hay como. Por supuesto, no se presentó Vaca Mancheno, el exfiscal. Yeah. Se presentó, sí, el señor Serrano y Alexis Mera en Guayaquil. Y para hoy tenemos las versiones de... Hay un representante, doctor Páez, del señor doctor exfiscal general de la República, que usted le atribuyó una representatividad de Vaca. ¿A quién era? En un tuit que usted nos hizo entender. Sí, es el fiscal José Maldonado. Ah, es el mismo fiscal. Sí, el fiscal José Maldonado, el que le libra a Correa de su responsabilidad en el caso 30S, en el crimen de Froilán Jiménez. ¿Por qué vinculación? ¿Con qué interés? ¿Por orden de quién el señor fiscal Terán hace lo que hace? Maldonado. Perdón, Maldonado, perdone, doctor. Bueno, le cambié de nombre, pero peor sería. Gracias, Gonzalo, buenos días. Saludo, aprovecho para saludar con César. Al que le pido disculpas es al doctor Maldonado, pero también a usted por haber desaprovechado insertar el nombre adecuado en su denuncia. Sí, lo que pasa es que el doctor Maldonado tiene varias causas en sus manos que son de la Fiscalía que tiene que ver con delitos de la administración pública. Una de ellas es el asesinato en concreto de Froilán Jiménez, el 30S. Entonces, en ese caso, hay dos reflexiones que hacer. La primera, ¿quién ordenó el rescate de Correa del hospital de la policía? El propio Correa. Y no es que así han contado, no, sino que hay un decreto ejecutivo que retrata que efectivamente Correa lo firmó electrónicamente y dispuso el rescate de su propio rescate. En segundo lugar, hay una cosa que es de lo más curioso, pues. Es el único caso en el mundo en donde el secuestrado o supuesto secuestrado ordena su propio rescate, pues. Es el único caso en el mundo. Él decía que estaba secuestrado. No, Correa decía que estaba secuestrado. Y él mismo firma un decreto ejecutivo para que le rescaten. Entonces, ¿cómo estaba secuestrado firmando decretos ejecutivos? Y aún así, el fiscal Maldonado tiene la desfachatez de decir, no, aquí no tiene nada que ver Correa. Y lo saca, pero hay que ver un poquito más atrás. ¿Quién es José Maldonado? Es uno de los hombres de confianza de Carlos Vaca. Además, él del ex fiscal. Exactamente. Nombrado y amigo íntimo del expresidente Correa, pues sí, con él claro. Trabajó en su condición de asesor, aquí lo dijimos. Toda la revolución ciudadana estuvo Carlos Vaca vinculado a Alianza País. Claro. Y tiene dos casos. Digamos los hermanos, ¿no? Porque Patricio Vaca también, sí, pues en el sí, Consejo, en el Tribunal Contencioso Electoral. Sí. Entonces, en los otros casos en los que actúa el fiscal José Maldonado, es dos casos de alta sensibilidad. El uno es de lavanderías y el otro es de limpieza del Seguro Social, del IES. Y en el un caso, que es el de lavanderías, les indica a María Sol Larrea y luego le cambia el tipo penal, de peculado a tráfico de influencias. Y luego Larrea se acoge al procedimiento abreviado y resulta que está a punto ya de obtener su libertad. Pero ¿qué es lo curioso de esto, Gonzalo? Que en el otro caso, que es el de limpieza, que es hecho con el mismo comité, con las mismas fechas, llevado de forma paralela, resulta de que en eso ni siquiera está sindicada la señora Larrea, por maniobra del fiscal Maldonado. Y ojalá viniera aquí a esclarecer esto, porque él tiene que explicar por qué en el un caso sí les indica. Le invitamos entonces al doctor Maldonado. Cuando sea, él debería explicar esto. Porque ¿Usted en le haría caso, el contrapunto jurídico? Pero encantado. ¿Por qué en el un caso sí les indica María Sol Larrea y en el otro caso no les indica? Ya. Pero ¿quién más es José Maldonado? El que allana la casa de mi hermano inocente, pues. Que fue declarado inocente por la justicia, mi hermano. Y en este libro que le voy a entregar hoy día está reseñado eso. Él va y no solamente de que allanó la casa de su señor acusándole hermano. Injustamente de un supuesto delito de evasión tributaria que ya ha sido declarado por la propia fiscalía que no ha existido y el juez ha ratificado su estado de inocencia. Y no es que ¿Le dieron mal el dato al doctor Terán?
los interesados en perjudicar. Esto era una venganza política contra mí. Por eso instrumentada desde la le han dado fiscalía. un dato equivocado. Bueno, no sé si le dieron un dato equivocado, pero el asunto es que cometieron una enorme injusticia. Usted dice que su hermano fue exonerado de esa posible Exactamente, falla tributaria. absolutamente inocente, declaró inocente. Entonces, usted ve que Maldonado ha sido un fiscal ligado a estas actividades del correísmo. Ayer, doctor Montúfar, en cambio, no llegaron ni Correa, no llegó Glass, no llegaron ninguno de ellos. Pero fue en su reemplazo Alexis Mera, ingresó con un escrito amenazante. Esto ha dicho usted. ¿Por qué le calificó de escrito amenazante que denunció a Correa y otros por delincuencia organizada? O sea, contra esa acusación. Montúfar dijo que no teme a las amenazas. Esto es lo que relata la prensa de esta mañana. Sí, como decía Gonzalo, el tema es que esta denuncia por delincuencia organizada incluye también a Alexis Mera. Entonces, Alexis Mera no fue en representación de Correa. Alexis Mera fue a rendir su versión libre y voluntaria, lo hizo en Guayaquil. El que no se presentó fue Vaca Mancheno ayer, y el día de hoy deben comparecer también otros denunciados. Por delicadeza con su fiscal. Bueno, yo creo que él no se presentó, no sé por qué razón, pero nosotros ya pedimos igualmente que bajo prevenciones de ley se le vuelva a citar, y si no, que con la fuerza pública se lo haga comparecer para la versión. Hoy tienen la versión, como le decía, Diego García Carrión, y tiene la versión también Galo Chiriboga. Y para mañana está también contemplada la versión del principal de la empresa Odebrecht, porque también es parte de la denuncia. Pero más allá de este tema, que nos tendrá quizá el día de hoy y mañana en la Fiscalía, el punto fundamental es ir de Perdone, doctor, si ninguno de los dos ex fiscales generales de la República, Vaca Hipólito. Y Chiriboga, no concurren, ¿qué quiere decir esto? Que se burlan de la justicia. Bueno, están faltando el respeto a la Fiscalía, pero en realidad, bajo prevenciones de ley, hay que hacer una nueva citación y después, con la fuerza pública, se les obligará a comparecer. No es que ellos se van a salvar de ir a rendir la versión, tienen que rendir la versión. ¿Y qué podría hacer el paisano fiscal? Bueno, el fiscal lo que tiene que entender es si es que no van. Yo anticipo que no van a ir. Bueno, el Código Integral Penal establece que cuando una persona tiene la obligación de concurrir a declarar y no lo hace, el fiscal puede disponer que la fuerza pública lo aprenda y lo lleve a declarar. Y luego, obviamente, queda en libertad. Pero la fuerza pública tiene que actuar en esos casos sin ningún miramiento, de ningún tipo. Porque la falta de respeto no es solamente al fiscal, es al país en general, de que es un país deseoso de justicia. Fíjese usted, esta gente tiene que responder por esto y por tantas otras cosas más. Pero en este caso hay un tema de alta sensibilidad, porque evidentemente se trata de un asunto que involucra a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo durante la década perdida, y creo que el país lo que desea es un esclarecimiento de los hechos. Su previsión respecto a la declaración de el señor Glass, doctor Montúfar, ¿cuál es? ¿Va a hacerlo desde la cárcel número 4? Va a hacerlo desde la cárcel número 4, entiendo que el fiscal... En próximas horas, o seguramente hoy no mismo. sé cuándo, todavía no he sido notificado, entiendo que será en los próximos días. Y básicamente lo que vamos a trabajar, digamos, es parte de la investigación que nosotros estamos desarrollando. Son varias cosas. En primer lugar, hemos pedido a Fiscalía, y eso es muy importante, que se vuelva a renovar, que se renove el convenio de cooperación que ya hubo con Brasil durante la época de Vaca Mancheno. ¿Por qué esto es importante, Gonzalo? Porque en el juicio por asociación ilícita, en ese juicio apenas se presentó una parte muy pequeña de la evidencia de la información que dentro del proceso Lavallato se llevó adelante, se investigó. Fíjese usted que de las 11 personas, ex altos funcionarios de Odebrecht, incluido Marcelo Odebrecht, que fueron parte del proceso, investigados y procesados en Brasil por Lavallato, apenas uno, José Concenciado Santos, fue el que rindió su versión, y sobre una parte de sus entramados, o este entramado de corrupción que se creó.
En segundo lugar, igualmente estamos trabajando y eso hemos pedido igualmente a la Fiscalía, una investigación de todos los contratos que se realizaron en el área de sectores estratégicos, pero especialmente algunos, porque el problema no es únicamente la corrupción alrededor de Odebrecht, que fue importante. 5 de los proyectos fueron ya analizados, parcialmente incluso en el juicio por asociación ilícita, sino los contratos principales en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de obras públicas, que fueron muy importantes en términos de inversión. Y por otro lado, que es el asunto fundamental, los decretos ejecutivos de Rafael Correa como presidente de la República que viabilizaron esas contrataciones, declarándonos como emergencia, reglamentando el régimen especial, es decir, todo el entramado de corrupción que se generó. Porque esa es la vino el detenido exmandatario brasileño, el señor Lula, ¿a dónde concurrió? Fue primero al despacho del entonces presidente Correa. El presidente Correa, más o menos hace un mes ha de ser, en una reunión con sus partidarios en Bélgica, indicó que no conoce a ninguno de los funcionarios de Odebrecht, y obviamente rechazó que lo estén implicando en un caso por crimen organizado. Y también se refirió a su vinculación con el insuceso, el episodio del 30S. Tengo una nueva indagación por crimen organizado. Crimen organizado. Somos criminales organizados por el caso de Odebrecht, a la cual me acusó este gobierno. Estos sinvergüenzas no acusaron, ya no hay impunidad. Yo no conozco a los funcionarios de Odebrecht, nunca los he visto. Una vez conocí en 2006 antes de ser presidente, cuando era candidato en 2005, al representante, no me gustó, yo tengo feeling para eso, nunca más recibí a un representante de Odebrecht. Pero por el caso de Odebrecht, un politiquero como César Montúfar nos pone juicio por crimen organizado a medio gobierno, es decir, la administración pública es crimen organizado. Y a esa tontería le da paso el fiscal. Solo en los últimos 3 días, 72 horas. Acusación de lesa humanidad por el 30S. Seguramente nuestras cabezas, nuestros pechos, agredieron a las balas asesinas, ¿no? Los 4 muertos que hubo en el lugar de rescate, hubo 5 muertos, hubo más en la costa por otros desmanes. Pero en Quito hubo 5, una en el centro por un conflicto policía-militar. Los 4 que hubo en el lugar del hospital, los 4 nos apoyaban. Pero somos nosotros los que hemos agredido. Asesinaron al policía Froilán Jiménez en una bala que decía que iba dirigida a mí porque creían que estaba en el vehículo. Pero somos nosotros los criminales de lesa humanidad. Ustedes recuerdan, señores invitados, Páez y Montúfar y Páez, ustedes recuerdan, estimados amigos oyentes, que el presidente Correa no tenía mucha carga de afecto a los gobernantes de esos tiempos de la nación brasileña. Es decir, se separó un buen rato se separó, y tuvo que, después convertido ya en un agente de negocios, en un agente de ventas, el presidente Lula vino acá al Ecuador independientemente y apareció en el despacho del presidente Rafael Correa. De ahí cambió la historia, porque allí comenzó Gonzalo, yo quisiera a ofrecer los servicios de financiamiento y de construcción simultáneos, ¿no? Porque esa ha sido la característica de la empresa brasileña Odebrecht. Entonces, ¿qué se hace el tiernito si el presidente desde ahí, el expresidente Correa desde ahí cambió? Él no está escuchando en su Bélgica querida, y entonces resuelve incluso comprometer a la señorita que permanece Falcón. Tiene tan dominado el estamento, aparentemente tiene tan dominado el estamento de Relaciones Internacionales o del Departamento de Migración de Bélgica, ojalá me oigan, que él está comprometiendo incluso a través de la señorita asambleísta Spin. Le está comprometiendo ayuda en Bélgica, perdones, trabajo, dinero, lo que necesites, te damos en Bélgica.
¿Y cómo así, digo yo? ¿Usted que no se ha hecho la misma pregunta, doctor Páez? Gonzalo, yo quisiera, a raíz de lo que usted dice, añadir dos temas que son esenciales para el la tema feliz que comprensión estamos de qué. abordando. Mire, ¿En qué aspectos? Odebrecht Sí. hace una cooperación eficaz. Y no solamente hay una cooperación eficaz inicial, sino hay complementos a la cooperación eficaz que se realizan con posterioridad. Que eso es lo bueno, porque eso es lo que contribuye para que ahora exista un enjuiciamiento de los personajes que están involucrados en esta trama de corrupción. Pero yo quiero hacer una pregunta en voz alta, Gonzalo. ¿Y Petrobras? ¿Y OAS? OAS, esa otra empresa. ¿Y dónde están las empresas chinas? ¿Para cuándo hacen la cooperación eficaz? Porque, mire, aquí nos centramos en Odebrecht, y que ha hecho ya su cooperación eficaz, que hace que sus propios ejecutivos declaren y contribuyan con la justicia. Y ahora, Gonzalo, yo me pregunto, ¿y las otras empresas qué? Se han quedado calladas. Y todas esas empresas chinas que han contratado en el sector hidroeléctrico y que están bajo sospecha, ¿para cuándo la cooperación eficaz? ¿Para cuándo la cooperación eficaz de Petrobras y para cuándo la de OAS, que son de los grandes contratistas que ha tenido el Ecuador? Entonces, no es solamente el tema de Odebrecht. Primero. En segundo lugar, el 6 de enero del año 2015, yo presento una denuncia que tiene nombres, bancos, números de cuenta y números de transacción. Obviamente también los beneficiarios. Y esa denuncia está en manos de la Fiscalía, ya que César está actuando como denunciante. Uh-huh. Esa denuncia tiene que ser recogida y la Fiscalía tiene que impulsar una cooperación con el gobierno de China, con Hong Kong, en donde están varias de las cuentas en las cuales se traficó el dinero de la corrupción, para que efectivamente quede al descubierto que esa denuncia que a mí me costó persecución, 17 cadenas de televisión en mi contra, enjuiciamientos, esas cifras, esa información es crucial, Gonzalo. ¿Por qué? Porque Glass nunca pudo desmentir, tampoco Rivera pudo desmentir que esa información es absolutamente veraz. Ahí están los bancos, están las cantidades y están los números de cuenta. Eso fue en el año 2015. Claro, no había el escenario que existe hoy día, pero ahora que tenemos un fiscal que tiene deseos de contribuir para el saneamiento de la cosa pública, él debería recoger eso e impulsar, pero además preocuparse de que los otros contratistas del Estado también vengan pues a la Fiscalía y hagan la cooperación eficaz, Gonzalo, por favor. Mire, usted tiene una audiencia enorme. Este pedido que yo hago en voz alta es crucial para el país. Tiene que haber una exigencia de que todos los contratistas del Estado, durante la década robada, hagan la respectiva cooperación con la Fiscalía y pongan al descubierto a quienes entregaron el dinero y cuánto entregaron. Porque aquí hay que desmontar una cosa. No ha sido solamente Odebrecht contratista del Estado durante 10 años. También fueron estas otras empresas, pues. Y todas esas empresas tienen que declarar cómo es que consiguieron los contratos y a cómo les tocó a esos funcionarios que evidentemente participaron en estos asuntos. Pongamos un caso. Coca-Cola Sinclair. Ahí está el informe de auditoría. Hay fisuras en el túnel. Hay un sobredimensionamiento del contrato en cuanto a precios. Fisuras comprobadas con ellos mismos. Sí, claro. Aceptadas por ellos. Pero además les va mal porque querían que hagan la auditoría de una empresa El tema, china. doctor Montúfar y doctor Páez, es que la gente está desilusionada, incluso del esfuerzo fiscalizador. Porque no hay un preso, porque no les da la gana, no asisten a ninguna diligencia o pedido de autoridad, fiscales, jueces, se burlan de todo el mundo. Y nosotros seguimos, obviamente, con nuestras cámaras, en el caso de los compañeros de la televisión, con sus computadoras, dale y dale, con una investigación incesante. La prensa ecuatoriana le ha dado cualquier cantidad de datos a la función judicial y especialmente a los sectores
del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la Nación, doctor Montúfar. ¿Qué no hemos cubierto? ¿Qué no hemos relatado? ¿Qué pruebas no hemos alcanzado nosotros por propia obligación de comunicadores, de nutrirnos de conocimientos y de pruebas, para respaldar incluso a las denuncias que ustedes han hecho alternativamente respecto de la gran incidencia, especialmente de los pícaros brasileños que vinieron a dañar a nuestros virtuosos exmandatarios y exadministradores? Pero la cosa en realidad decepciona, doctor Montúfar, doctor Páez, porque seguimos nosotros en el relato de jugar a las escondidas, las trampas, las argucias. Todo el mundo se mofa del otro, se ríe, y no viene un titán contundente en la justicia ecuatoriana que les diga: ya carajo, se me ponen en fila a emitir testimonios, comenzando desde los de Bélgica. No hacen nada. Entonces se burlan de la gente. El Ecuador es motivo de burla este momento de parte de estos ciudadanos, si se llaman así todavía. Tenga la bondad. Esto Mire, me parece, Gonzalo, que es harto importante, porque sí, la gente dice muy importante, pero yo creo, Gonzalo, que hay que poner las cosas en dimensión. Hay una denuncia que presenté por delincuencia organizada. Las denuncias mías no han sido únicamente ante la opinión pública, sino en la fiscalía, corriéndome el riesgo de que pueda haber una contrademanda, como me están amenazando. Si no estoy yo hablando solamente en los micrófonos. ¿Qué significaría una contrademanda para decir entender? Que en realidad el que va a ir a la cárcel soy yo, porque en realidad ellos están sosteniendo, todos ellos, que la denuncia mía es una denuncia maliciosa y temeraria, y que por lo tanto tiene el juez que finalmente determinar mi responsabilidad, y lo que buscan es que en este caso los pájaros disparen a las escopetas, digamos, más o menos es así. Pero eso no me importa, ese no es el tema en este momento en discusión. Pero con relación a lo que usted dice, Gonzalo, y lo que dijo Andrés, que me parece muy importante. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre ayer, ahora y mañana? Los testimonios solicitados por mí en el proceso, en la denuncia por delincuencia organizada. Si ellos no concurren, no es que ahí se quedan, como ya lo hemos dicho. Ellos tienen, bajo prevenciones de ley, que asistir en una segunda citación. Y si no, la fuerza pública para que asistan. Es que no. ¿Quién manda la fuerza pública? El fiscal tiene que ordenar aquello, y yo le digo, Gonzalo, eso tiene que ocurrir porque está en la ley, y yo me voy a encargar de que eso ocurra. Es decir, que si es que no asisten, tienen que ir. Tienen que ir con la fuerza pública. Aprendidos por la fuerza pública, después serán puestos en libertad, en primer lugar. En segundo lugar, están las investigaciones. Andrés decía una cosa importante que incluye la denuncia mía de delincuencia organizada. Aquí no es únicamente Odebrecht. Aquí no es únicamente Odebrecht. Estamos hablando de todos los sectores estratégicos y de las empresas que actuaron en los sectores estratégicos. El mismo proceso de Lavallato en el Brasil no únicamente incluye a la empresa Odebrecht, incluye a OAS, incluye a Petrobras, a Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, es decir, a un y no solamente de por obras, sino por preventas, que niega rotundamente, niega Correa, él haber sido partícipe, ha rechazado que se le vincule con las preventas petroleras, como pasa a escucharle el público, y usted, si es tan bondadoso, doctor Montúfar. Acusado de contratos petroleros con Petrochina, porque eran ventas anticipadas de petróleo, una gran operación financiera, nos daban plata y pagábamos a largo plazo con el petróleo, eso nos rescató de los problemas de 2015-2016. Estamos hablando del año 2010, también era una gran operación. Yo lo dije como ministro de Economía, China necesita hidrocarburos y nosotros necesitamos financiamiento. El hambre y la necesidad se unían. Hasta el 2010 yo tenía que aprobar las ventas petroleras. En ese año anticipadas. Ese año se aprobó el nuevo Código de Planificación de Finanzas Públicas y ya no tuve que aprobar, solo una venta aprobé. Me acusaron hasta las ventas del 2016. Estoy acusado de las ventas del 2016. Y que el flete era muy caro, que el castigo es como que si uno se pone a discutir todas esas cosas. El caso Singue, un campo petrolero que su nombre no había escuchado hasta que me lo diera el periódico.
que además es mentira del Petrochina, fue una gran operación, es mentira del Camposingue, ha sido un contrato muy rentable para el país, no tiene que acusar. Ustedes son mala gente. Entonces, mire, Gonzalo, solo para terminar la idea. Porque, a ver, entonces están las otras empresas, están todos los contratos en el sector estratégico, los negocios petroleros, que son parte del sector, de los sectores estratégicos, las hidroeléctricas, obras públicas, telecomunicaciones, es decir, es un conjunto, es un conglomerado el que se creó. Pero aquí está lo importante, Gonzalo, y hacia eso va la investigación. Por eso yo no estaría tan descorazonado. Yo creo que hay que seguir luchando, por supuesto, y eso es lo que estamos haciendo en la Fiscalía. En una investigación que tiene que llevarse adelante y que vamos a garantizar que se lleve adelante. Lo que estamos demostrando, Gonzalo, y ayer la declaración de Serrano fue muy importante en ese caso, en ese tema. No puedo dar detalles porque la investigación es reservada. Es que la corrupción que hubo a nivel de todos los sectores estratégicos no fue algo casual. No fue como acabamos de escuchar al expresidente Correa, algo que pasó y que se enteró por el periódico. Fue organizada, fue premeditada, fue construida cuidadosamente, cambiando incluso desde la propia Constitución, cambiando las leyes, emitiendo decretos, y que se inició aún antes de que Correa llegara o se posesionara como presidente de la República. Es que no hay indicios, ha de decir otro Terán. No. El Terán dice que no hay indicios. No. Perdón, Maldonado. No, Gonzalo, los indicios están ahí. Acabamos de escuchar al expresidente Correa mentirle al país cuando dice que no conocía a los funcionarios de Odebrecht. Existen varios testimonios de que él, desde cuando fue ministro de Economía y Finanzas, en esa época, del gobierno de Alfredo Palacios, ya tuvo reuniones, que acordó la construcción del proyecto Toachi Pilatón, que hoy también está en cuestionamiento. Entonces, todos los indicios están ahí, Gonzalo. Hay que avanzar en las investigaciones. No hay que dejarse amedrentar por estas amenazas. Y no vamos a dejarnos. Y seguiremos adelante en el tema. Entonces, yo comparto su impotencia e indignación. Y creo que el pueblo ecuatoriano tiene que estar así. Ecuatoriano, absolutamente. Pero también, la impotencia es de la ciudadanía. Gonzalo, hay que pensar que hay que seguir avanzando en lo que existe. Porque por otro lado, también descorazonarnos nos puede llevar a una situación de bajar los brazos. Y eso no lo vamos a hacer. Entonces yo le garantizo, Gonzalo, que en esta investigación vamos a incluir a las otras empresas, Andrés. Hacia allá vamos. Esa es delincuencia organizada y lo estamos haciendo en la Fiscalía, corriéndonos todos los riesgos que podemos corrernos. Así que aquí vamos adelante. Es duro, es difícil, por supuesto, pero vamos, seguimos y en ese sentido, Gonzalo, también pongámonos con esperanza, porque los ecuatorianos tenemos que recuperar la decencia. Tenemos que recuperar la verdad. Y estas personas tienen que reparar al Estado ecuatoriano. Lo de Glass fue una cosa muy pequeña. Y en eso coincidimos con Andrés varias ocasiones. El tipo penal fue el menor. ¿No es cierto? ¿Por qué cambió de cohecho a asociación ilícita? Eso tiene que responder el fiscal Bacamancheno. Claro. Pero ya por lo menos fue la punta de un ovillo para comenzar a jalar, para comenzar en este trabajo de investigación para que podamos tener verdad y reparación. Gonzalo, ¿puedo añadir algo a lo que ha mencionado César? Desde luego, doctor. Yo creo que es muy importante que en este momento la Fiscalía, a partir de la denuncia que ha sido formulada por César, impulse ya la cooperación internacional con los gobiernos, que además, por ejemplo, el gobierno chino está en una cruzada contra la corrupción, al punto que al jefe de la Interpol, cuando llega a China, le detienen y no le dejan salir y lo encarcelan. Estoy hablando del jefe de la Interpol, Gonzalo. Pero además hay una cosa. Hasta ahora el fiscal general no me llama a declarar. Y debería llamarme a declarar, ¿no ve que yo, en el 6 de enero del 2015, ya presento los primeros indicios de la corrupción de Glass y de Rivera, y de los testaferros de Glass y de Rivera, y de una empresa que no puede salir del radar, que se llama Glory International. Es escondida. Empresa que está vinculada ¿con quién? Con los negocios también de la fibra óptica. Y esa empresa Glory International tiene representantes aquí en el país. Y esa empresa... ¿Quiénes son, para recordar? Es la empresa que está ligada al señor Topic, pues precisamente. Y es una empresa que además tiene domicilio en Miami, y hay una empresa que se llama idénticamente igual que opera en la China. Si eso ya se ha dicho.
Usted dice una afirmación en la que yo quiero insistir. Nos ha tocado fiscalizar por redes sociales, por micrófonos de Radio Democracia. Nos ha tocado darles haciendo el trabajo a un montón de personas que pasaron por funciones en las que ellos no quisieron actuar. La segunda cosa, Gonzalo, hay que exigir una auditoría de lo actuado por el fiscal Vaca Mancheno, porque lo denunciado respecto de Glass y de otros personajes no es asociación ilícita. Eso es peculado, cohecho, concusión, testaferrismo, lavado de activos, delincuencia organizada. Es decir, aquí, claro, festejan de que solamente le dieron 6 años, porque realmente le corresponde 40 a Glass, por la acumulación de penas en función de los delitos de magnitud que se convirtieron. Entonces, hacia allá debemos apuntar, y por eso es importante, ya que la Fiscalía no me llama, y ojalá César pida mi comparecencia a la Fiscalía para yo mostrar lo que denuncié en el año 2015, en enero del 2015, y decir, miren, aquí está la evidencia de cómo este tema comienza a ser desglosado, y paralelamente exigir la auditoría a Vaca Mancheno por lo actuado en ese proceso. Mire, esto del cambio del tipo penal se ha convertido en la gran alcahuetería de los fiscales. Gonzalo, eso hay que decir, discúlpeme. Se ha convertido en la gran alcahuetería, no solo en este caso, estamos hablando de los casos de Elías. Perdone, doctor. Porque, por ejemplo, se denuncia a una persona por peculado, avanza el proceso, y el fiscal en un momento determinado dice, no es peculado, es tráfico de influencias. Entonces, claro, cambian las cosas sustancialmente por varias razones. Por ejemplo, el peculado no prescribe, el tráfico de influencias sí. El peculado tiene una pena, el tráfico de influencias una pena menor y distinta. El peculado no le ofrece ningún tipo de prebenda al encausado. El tráfico de influencias le permite a esta persona acogerse, por ejemplo, al procedimiento abreviado. Es decir, es muy clave esto del cambio del tipo penal, y esa se ha convertido en la gran alcahuetería. Señores legisladores, cambien el Código Integral Penal en esto de que los fiscales deciden cambiar el tipo penal porque les da la gana para favorecer a los rateros y a los sinvergüenzas. Porque cuando cambian el tipo penal es cuando se favorece a estos delincuentes. En un enlace estábamos escuchando ayer, el expresidente Correa resaltaba, por ejemplo, la construcción de la obra Pascuales Cuenca, que hoy está en manos de las Naciones Unidas, de una comisión internacional. Está pasando por una especie de auditoría internacional. Esta es la verdad. Pero negar es padre y madre, pues es dicho ecuatoriano, creo que refrendado en nuestra provincia. Sí, en Imbabura. Negar es padre y madre, yo escucho eso desde niño. Así es. El criollismo inventó esta frase. Y Pascuales Cuenca es otro negar padre y madre del expresidente Correa. Por supuesto conocía del proyecto Poliducto Pascuales Cuenca, pero no me imaginaba la magnitud de la obra. Hoy que he venido en helicóptero a preguntar y sobrevolar estas instalaciones, son impresionantes. Y me dicen que el centro de almacenamiento de Cuenca es aún más grande, compañeros. Es una obra gigantesca. ¿Para qué sirve esta obra? Lo que se debió hacer hace décadas. En lugar de transportar por tanquero el combustible, el gas, con peligro de accidentes, inseguridad, contaminación, congestionamiento, daños para las vías, etc., transportar de forma absolutamente segura por poliductos en gran parte subterráneos. Y este segmento, Pascuales, Cuenca, se conecta con todo el otro sistema de poliductos de tal forma que desde Esmeraldas, de refinería Esmeraldas, se puede mandar productos de Pascuales hacia Cuenca y de ahí a todo el austro del país. La obra alcanza un monto de 530 millones de dólares, y les vuelvo a insistir, si fuéramos un gobierno irresponsable, les aseguro que demagógicamente esos 530 millones servirían para, en el corto plazo, para cosas que den más aplausos, como hacían otros gobiernos, concursos de Universo, ¿verdad?, que costaron 14 millones de dólares, pero que no significaron cambios estructurales en el país, infraestructura fundamental para el desarrollo. Esto implica 530 millones para nuestro gobierno
recuperar 25 millones en el 2016 y el resto para el próximo gobierno. Pero les insisto, y sepan ustedes discernir, compañeros, de los que trabajan por sus vanidades, por sus ambiciones, para las futuras elecciones, y de los que trabajamos para las futuras generaciones, para los hijos nuestros, para los hijos de nuestros hijos, que tengan un país mucho mejor del que nosotros recibimos. Contra usted parece que, doctor Montúfar. Qué chistoso, a veces uno se ríe, pero deberíamos más bien llorar del cinismo. De la indignación. Del cinismo y de la indignación. Justamente en el testimonio bajo juramento que Alexis Mera rindió en el juicio por asociación ilícita. Ha entrado bravo, ¿no? Ayer ha entrado bravísimo, pero ese es un poco el tono que quieren adquirir para tratar de amedrentarme, pero sabemos que eso no va a ser así. Pero el punto al que iba era el siguiente. Cuando Alexis Mera rindió testimonio en el juicio por asociación ilícita y se refirió al proyecto Pascuales Cuenca, relató algo totalmente contrario a lo que dice en este momento, es que acabamos de escuchar a Rafael Correa. Lo que dijo Alexis Mera es que Correa no había conocido del proyecto, no sabía del proyecto. Cuando se enteró, entró en cólera, fue como algo que lo descontroló completamente porque se había hecho un proyecto me parece que... ¿Y qué le causó el nivel de indignación? Que le causó el nivel de indignación que una obra de más de 500 millones de dólares no hubiera sido conocida por él con anticipación. O sea, que se había realizado totalmente por fuera de su radar. Estamos hablando de una obra importantísima. 500 lo que da cuenta de cómo se manejaban estos temas de corrupción. Cómo en realidad lo que buscaban era cualquier oportunidad, incluso evadiendo, en este caso, el conocimiento del presidente de la República en una inversión tan grande. Se está diciendo dijo exactamente lo contrario de lo que dijo Rafael Correa, quien el pueblo ecuatoriano tiene claro que padece de una enfermedad que es la mitomanía. Es decir, todo lo que es falso, decirlo como verdad y viceversa. Pero el punto aquí principal, y al que quiero regresar, Gonzalo, solo para terminar una idea que hace un momento intenté terminar. Y es que todo esto no fue casual, Gonzalo, y eso es lo que los ecuatorianos tenemos que tener presente. Esto no comenzó durante el gobierno tampoco, no es que Rafael Correa y este grupo, al que yo he denunciado por delincuencia organizada en la Fiscalía, se desvió en el camino. Tenían buenas intenciones y en el camino cambiaron de derrotero. En realidad de lo que estamos hablando es de un plan anterior, de un plan de carácter transnacional, en el que estuvo Odebrecht, pero también otras empresas, además de una diplomacia latinoamericana, sudamericana, orientada en esa dirección. Creo que el papel de la diplomacia brasileña para llevar adelante e institucionalizar este proceso también fue importante. Y todo un modelo continental, además, Gonzalo, que rebasa las distinciones entre izquierda y derecha, porque si uno ve lo que ocurrió en el caso peruano, ¿no es cierto? Igualmente encuentra lo mismo, y ahí no estamos hablando de gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, este es un fenómeno mucho más, digamos, complejo, que nos llevó a una situación de institucionalización de la corrupción. La corrupción en el Ecuador durante la década del gobierno de Rafael Correa se institucionalizó. Y además no se quedó únicamente en el gobierno central, sino que bajó a los gobiernos seccionales. Miren, un tema que es muy importante y precisamente es por lo que tiene que responder el ex procurador García Carrión. Hoy tiene que rendir versión a las 9 de la mañana y vamos a estar ahí. Ojalá comparezca. Si no, será solicitado nuevamente bajo prevenciones de ley y si no, con la fuerza pública tendrá que comparecer. Hasta este momento, ¿cuántos tienen que ir con fuerza pública? Bueno, todos. Hay dos prófugos. Menos el de Bélgica. Y el de Miami, Poli, que están prófugos de la justicia, pues. Claro. Pero todos los que están aquí en el Ecuador tienen que asistir de esa manera. Pero incluso Polida ya en Estados Unidos podría declarar si es que hay la cooperación internacional, pues. Porque él tiene nacionalidad norteamericana. Pero es que tiene depositado el dinero en Estados Unidos. Ante un juez él podría declarar allá si es que hubiera ¿En serio esto? Si es que hubiera la voluntad de la fiscalía. Claro. Entonces eso es importante. A los que depositan dinero en la Unión Americana, en cualquiera de los estados estratégicos para hacer ese tipo de depósitos, no les pasa nada. Estamos viendo reiteradamente. Gonzalo, yo creo que... Es culpa la Unión Americana, es culpa...
Yo creo que hay Simple que y hacer llanamente no haciendo caso de los rumores. Hay que Aquí hacer son una rumores precisión, absurdos. Gonzalo. Una Sí. precisión importantísima respecto del dinero depositado en los Estados Unidos. El lavado de activos se considera un delito federal en los Estados Unidos, es decir, un delito de gran magnitud. ¿Por qué? Porque detrás del lavado de activos está el delito de terrorismo, que es el delito que más preocupa a los Estados Unidos. Claro. Por sobre el delito de narcotráfico y de trata de blancas está el delito de más impacto en la seguridad ¿Qué nacional. hubiera que es usted terrorismo. esperado de Estados Unidos en el caso que nos ocupa? Yo creo que Estados Unidos lo que necesita es más información. Y creo que ¿Y el por qué fiscal no le le han podría provisto? proporcionar eso. Ajá. Y creo que... Y eso hay que entregar al embajador. ¿a Mire, quién? por ejemplo, o al estamento. mucha información en mis manos, en las de Fernando Villavicencio, nosotros incluso en algún momento tratamos de entregar esa información, pero está a disposición. No se olvide usted que recién en Estados Unidos, hace un poco más de un mes, se sentenció a un ex empleado de Petroecuador por lavado de activos y se le impone una sanción de 3 años que una vez cumplida tiene que él regresar al país porque lo van a deportar. El hecho de que él sea deportado no significa que no sea procesado en el Ecuador, pues. Acá también ya debería estar siendo procesado porque el dinero depositado en los Estados Unidos fue conseguido aquí a través de las coimas. Entonces es importante hacer, ¿qué, Gonzalo? Una auditoría a todo lo actuado. También en la época del fiscal Chiriboga, que puso a buen recaudo a un sinnúmero de maleantes que se sirvieron del dinero del Estado ecuatoriano. Primero. Segundo, también hay que auditar los informes de Contraloría que se hicieron durante esa época, porque no todos reflejan exactamente lo que sucedió. Y en tercer lugar, si usted me permite, Gonzalo, yo quisiera hacerle públicamente un pedido al doctor Paul Pérez Reina, al fiscal general, que suspenda la audiencia de este día de viernes de formulación de cargos en el proceso de lavanderías del IES, en donde no está deliberadamente sindicada la señora María Solarrea, tampoco está sindicada la actual viceprefecta de la provincia de Los Ríos, que era la directora del hospital de Babahoyo. No, le digo esto porque a través de estos micrófonos es donde nosotros podemos contribuir. ¿Para qué? Para que no se cometa una injusticia mayúscula y que para el país pueda recuperar la fe. Usted decía, todos nos sentimos engañados, timados, porque pensamos que todo lo que está pasando se denuncia y no hay justicia. No hay justicia. Entonces, por eso yo le pido al fiscal Pérez que ordene que el Maldonado no instale la audiencia el día viernes, a través, obviamente, del juez que le corresponda conocer este caso, hasta que se realice una auditoría de todo lo actuado por el fiscal Maldonado en este caso. Pero al mismo tiempo, el mismo fiscal Pérez debe ordenar una auditoría de acuerdo al código orgánico, a la norma orgánica de la Fiscalía, de todo lo actuado durante las administraciones de los dos fiscales anteriores, Chiriboga y Vaca, de manera de que todos esos procesos que tienen que ver con corrupción puedan ser analizados a ver si es que los fiscales actuaron de forma correcta. Mire que son medidas administrativas que pueden ser adoptadas. El Consejo de la Judicatura anterior, el que le lideró el doctor Yal. Usted puede recordar fácilmente, doctor Montú, para quienes han integrado indistintamente. El que manejó también, el que inauguró esta etapa correísta de la justicia. Ese caballero que se fue forrado, pues. El primer presidente de los tres que fueron... Paulo Rodríguez. Todos ellos han Eran estado... tres ahí, Paulo han Rodríguez, estado Fernando Llávar y amparados. Tania Arias. Así es. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, en ese caso el Vea, Consejo de ellos son los Judicatura que, presentó una denuncia. los que han contratado la mayor cantidad de edificaciones dedicadas a la justicia. 300 millones. Mucho más que el periodo del doctor Yal. Pero muchísimo más. Muchísimo. Además, todos a través de mecanismos de emergencia. Entonces, Ninguno por concurso. Nos quedamos impotentes, especialmente en el tema que quisiera que lo expliquen los dos, porque son los más importantes fiscalizadores, investigadores, denunciantes
En fin, se han corrido riesgos inmensos, especialmente el doctor César Montúfar. En eso, obviamente, tiene ganada la alcaldía, según el doctor Serrano, que no va a votar por usted. Serrano dice que estoy último en las encuestas. Sí. Por eso está feliz. No, mire, y yo, Gonzalo, voy a tener que retirarme porque precisamente tengo que ya prepararme para ir a la fiscalía que tenemos ya seguimos con Perdone, pero la preguntita es esta. Diana Salazar, le dije yo, ¿pero qué podemos hacer los ciudadanos en un estamento de impotencia cuando no sabemos, no tenemos gente que pueda buscar dónde está el dinero? A los 3 días sale un alto funcionario de fiscalía y dice, no son 60,000. Yo digo, van a bajar, ¿no? Dice, son 70,000 millones de dólares los que se han sustraído, sumados todos los lados de este apestoso cadáver. Porque es un cadáver. El robo que han perpetrado este género de políticos dañados es gigante. Y ellos van a volver más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Ya hay crónicas de algunos colegas que dicen, el 22 ya está aquí el que sabemos. El 22 estará de nuevo en el ejercicio del poder Rafael Correa. Y esto como se ha dado en nuestro país, como se ha ejercitado en nuestra historia política, puede ser, puede pasar. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Quiénes están haciendo méritos en las fiscalías para detectar? En Aguafe, inclusive, no sé si lo tenga ya listo el señor productor. No dice, no tiene listo. Tenga la bondad, sí, doctor Montúfar. Y pidiéndole disculpas porque voy a tener que retirar, porque precisamente ya tengo que ir para la fiscalía. Mire, yo lo que quisiera decirle, Gonzalo, porque me parece que como usted bien lo sentía y nos hizo sentir a todos nosotros, y me imagino que quienes nos escuchan igualmente sintieron esa indignación, esa impotencia. Y creo que eso nos tiene en este momento que a todos los ecuatorianos empujar más hacia adelante, no descorazonar. Y creo que en realidad el Ecuador, como luego de haber afrontado una década en que una estructura de delincuencia organizada se instauró, está en una situación que me parece que es muy importante. Y esa situación ha sido la construcción de muchos, y creo que usted, Gonzalo, ha sido un baluarte de la lucha por la democracia y la lucha anticorrupción. Y así, junto a usted, muchísimos periodistas, muchísimos comunicadores, muchísimos políticos como Andrés. Y yo le diría, en este momento, el Ecuador sigue en este dilema de que podamos avanzar, podamos encontrar la verdad, desmantelar esta estructura de organización delincuencial y lograr que el Estado ecuatoriano sea reparado y que regrese la decencia al Ecuador. Y yo en ese sentido soy más optimista que pesimista. Y creo que se están dando pasos, hay que hacer mucho más. Me parece que el fiscal Pérez ha tomado decisiones importantes. Tal vez en algunos momentos nos sentimos como que en realidad es necesario más, y creo que hay que seguir exigiendo más. Pero creo que hay que tener una mirada, yo diría, al menos la que yo tengo. Un frustrado galeno de cirugía mayor es César Montúfar. No. Yo soy una persona que hago la lucha que puedo hacer. Y hago la lucha en la fiscalía donde se puede descubrir la verdad. Pero la cirugía mayor, ¿quién la comprometió? Bueno, eso es algo que el presidente Moreno ha dicho. Lo que me corresponde como ciudadano, lo que me corresponde como político, trato de hacerlo. Entonces yo le diría a Gonzalo, en este proceso por delincuencia organizada, que yo denuncié tomándome todos los riesgos, yo le garantizo que vamos a llevar adelante esa investigación. Y esa investigación tiene que dar como resultado el que se determine con claridad la verdad de cómo en el Ecuador nos gobernó una estructura delincuencial organizada encabezada por Rafael Correa. Ese es el compromiso que yo hice el momento y el reto que asumí el momento que presenté la denuncia. Si ayer no fueron, los vamos a hacer que comparezcan incluso con la fuerza pública. Y vamos a seguir con las investigaciones, vamos a analizar los contratos, vamos a incorporar a todas las empresas que hay que incorporar.
Y vamos a trabajar para que tengamos con una investigación seria, siguiendo el debido proceso, sin ningún afán de venganza ni de persecución, al menos en este caso, podamos tener la verdad. Ese es mi compromiso, como fue el compromiso cuando denuncié a Glass. Muy bien, doctor. Y fui acusador particular en el juicio de asociación ilícita. Y contribuí, no creo que fui, yo no me gusta decir que yo he sido el autor, no. Contribuí a un esfuerzo de muchas personas, donde hay periodistas importantes y creo que, y donde hay políticos que creo que también se han jugado, porque esta es una causa de todos, Gonzalo. Es una causa de todos y en ese sentido, yo siempre cuando vengo y puedo conversar con usted, me siento fortalecido por la fuerza que usted nos infunde como maestro en ética, maestro en democracia, Gonzalo. Así que me voy a tener que retirar. Muchas gracias también, gracias, doctor Andrés, Montúfar, por sus palabras generosas y avanzamos entonces. Esto último que me gustaría vaya escuchando usted en su automóvil y lo escucha aquí. Andrés, tenga la gentileza. Vamos con el comprometimiento de dónde está la plata, dónde está el dinero. Le preguntamos a Diana Salazar, ¿cuál es su compromiso fiscal de asuntos especiales? Esto nos contestó. Que aquellas personas que estuvieron acá en el Ecuador realizando todas esas actividades ilícitas ya no se encuentran en el país. Entonces, el Ecuador debe adoptar una estrategia de tal forma que le permita obtener información, haciendo uso quizá de figuras como la cooperación eficaz, para poder obtener la información y que sea en beneficio de la investigación. La metodología de la investigación eficaz, ¿qué resultados ha arrojado en otros lares cercanos al nuestro? Bueno, el propio caso Odebrecht, ese es un caso típico en donde la figura o de la delación previada o de la cooperación eficaz fue muy bien utilizada y con efectos no solamente en Brasil, sino usted ve a nivel, ha irradiado a nivel. Pero no hemos recuperado nada, le dirá la población que le escucha este momento, Diana. Pero tenemos a personas que ya están siendo sentenciadas y que están pagando por lo que ellos hicieron. La recuperación, ahí está el reto. ¿Por qué? Porque estos señores ya no tienen dinero. Pero, por ejemplo, tenemos en Diaselec una empresa que sí tiene dinero, que tiene la capacidad de pagar esas multas que se le pueda imponer en un momento. El problema está en que, por ejemplo, en asociación ilícita se obtuvo una sentencia, pero todos los casos de lavado de activos que se derivaron y que, ojo, que la propia Corte Nacional de Justicia indicó que se pudo determinar la existencia de otros tipos penales para lo que fue conformada esta asociación, como el lavado de activos, no estamos teniendo resultados positivos. También paisadita linda, Diana Salazar. Me parece que está haciendo un gran trabajo la doctora Salazar. Ojalá yo pudiera tener una cita lo más pronto porque tengo información fresquita sobre la ruta del dinero y sobre nombres involucrados en la ruta del dinero. Incluso ya lo tengo en blanco y negro. Díganos el principio para motivarla a que le reciba lo más pronto. Ella sabe, la vez pasada que nos encontramos yo ya le dije que tenía esa información, sino que no la tenía ordenada. Y ahora sí he logrado tener ordenada con nombres, Gonzalo, hasta con números de cédula. Ahora bien, lo que usted dice es la demanda más grande de la sociedad ecuatoriana. Yo el otro día, en una farmacia, un señor me dice, vea, por último, ya, que ni estén presos estos rateros. Pero que devuelvan la plata. Eso dice la gente, que devuelvan la plata. Ese es el pedido generalizado de la gente. Y claro, hay que ayudarle al fiscal y a la doctora Salazar para que ellos hagan todo lo que está a su alcance en el marco de la ley para recuperar el dinero que se han robado. Porque ese dinero, Gonzalo, ¿se acuerda que yo aquí en estos micrófonos hablé de 60.000 millones? Casi me bañan en sangre. Claro. ¿Qué cómo? Que soy un exagerado, que son solo 32.000 millones, que ¿por qué estoy duplicando la cifra? Resulta que viene el BID y dice 70.000, más de lo que yo había calculado. Gonzalo, 70.000 millones son 2 presupuestos del Estado. Eso hay que decirle a la gente en números para que lo entienda. O sea, 2 años de mantenimiento y sustentación del gasto público. De todo el dinero que circula en el Estado, 2 años. En eso están los impuestos pagados por todos los ciudadanos durante 2 años que ahora están en manos
de una gavilla delincuencial que vive a costa de la tragedia y la pobreza de los ecuatorianos. Entonces, ¿y por qué la cirugía mayor no se preocupa de rescatar por lo menos el 50%, con lo cual estaríamos... imagínese el señor presidente Moreno con 35 mil millones de dólares. O sea, imagínese cualquier gobierno, ahorita con 10 mil millones saldrían de un montón de problemas. Vea, con 5 mil millones. Si están pidiendo un crédito de 500 ahorita y están felices por 500, con 5 mil saldríamos, pero es que no es solo el gobierno. Claro. Todos saldríamos de los aprietos en los que nos hallamos. Y no podrían hacer solamente un trencito, sino varios trencitos con eso. Entonces, pero... Gonzalo, una cosa adicional. Yo lo dije aquí. Un trencito selvático porque va a haber el playero. Sí. Yo le dije aquí, Gonzalo, hay 3 compañías identificadas a nivel mundial que hacen el rastreo de la ruta del dinero. A ver, por ejemplo, en este momento Andorra ya ha entregado la información de las cuentas de los chavistas. Suiza ya entregó a la justicia norteamericana las cuentas y los depósitos de los chavistas en Suiza, ¿no? Tenemos Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, entre otros paraísos financieros en donde la gente puede ir a depositar su dinero, pero con la presión que existe de la justicia norteamericana, ahora ellos se ven forzados a entregar esa información. Hay que buscar la cooperación del gobierno norteamericano, especialmente de 2 departamentos, el de Estado y el de Justicia. Ellos tienen en sus manos los instrumentos para poder forzar a esos bancos de estos pequeños principados, ¿no? Para que den la información de los depósitos. ¿Por qué están los chavistas ahorita, 56 altos funcionarios del chavismo ya sin visa? Porque ya tienen la información. Y no solo eso, no solo les han quitado la visa, además les han incautado los depósitos que tienen en los Estados Unidos. Ese es un paso que hay que dar. Y mi sugerencia es que el Poder Ejecutivo, con la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero deberían configurar una instancia de alto nivel que se dedique exclusivamente a buscar el dinero. Esto. Exclusivamente, de modo de que esa instancia rinda cuentas ante el país de lo que están haciendo para recuperar. Pero la UAFE ese es para eso. Bueno, lo y que está pasa haciendo es que un gran trabajo, está lo que haciendo pasa un es que gran está en trabajo. solitario. Mira, el fiscal también está haciendo un gran trabajo, sin duda. Lo que pasa es que al fiscal le faltan 800 fiscales, esa es la verdad. Recién le acaban de aprobar por lo menos la convocatoria 400, al ¿no? concurso. Sí. O sea, necesita más personal porque, Gonzalo, la corrupción de una banda criminal dirigida por Rafael Correa durante 10 años es de tal magnitud que en este ahí momento están. Toda la fiscalía no se alcanza para investigar todo. Pero siguen ahí mismo. Sí, claro, algunos siguen incluso en altas funciones del Estado, incluso están de embajadores o embajadoras, gente del correísmo, que no hace ningún rol que no sea el de avergonzarnos a los ecuatorianos. Entonces la gente dice son los mismos. Porque la gente no es tonta, Gonzalo, y como la gente ya no quiere ser objeto de un embuste, no quiere sentirse timada, nosotros aquí estamos para hacer sugerencias a través de sus micrófonos, que esto hemos usado más de 10 años para hacerlo. Entonces, ahora nuevamente, señor fiscal, doctora Salazar, conformen una comisión de alto nivel, llamen a 3, 4 representantes de la sociedad civil, que hay gente, yo le pongo un nombre, Mauricio Gándara, por uno, vea, un nombre. Hay 4 o 5 personas relevantes, mire el rol del doctor Trujillo, qué elevado, qué edificante, qué honroso para el país. De esa talla hay 3, 4, Desde el lado técnico requerimos. Claro, y también que por ejemplo, un Marco Flores, un experto en temas financieros. Es decir, se puede llamar a gente para que contribuyan en este propósito. De lo contrario, la radio va a tener que formar un comité de fascinerosos. Que le pongan a Fernando Villavicencio ahí. Que él podría hacer una gran contribución. Bueno, vale que Fernando y ya de una vez se comprometa. No. Respetable doctor Luis Calero, el respetable Fernando Villavicencio vienen enseguida a darnos a conocer. Muchas gracias, Gonzalo. Los temas de auditoría de parte de Naciones Unidas a grandes proyectos estratégicos. Le dejo mi último libro, ¿no? Que está en marcha. Prohibido olvidar, aquí está un capítulo dedicado a Radio Democracia muchas y de gracias. la persecución que recibió. Muchas Incluso gracias. le puse una fotito ahí. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero.
credibilidad incuestionable. Inicio de espacio.